La genética hace un tiempo dejó de ser solo una cuestión hereditaria. Como hemos visto en congresos anteriores, CRISPR-Cas9 es una tecnología que permite a los científicos realizar cambios en el ADN de las células que podría permitir, por ejemplo, curar enfermedades genéticas. Pero ¿hasta qué punto podemos desafiar la naturaleza? Para iniciar esta conversación, invitamos a Congreso Futuro a Mayana Satz, Moshe Schiff y Florencia Tevi. Bienvenidos. Para moderar este panel, queremos invitar al escenario a Magdalena Schipper, genetista, editora en jefe de la revista científica Nature, con más de 18 años de trayectoria en publicaciones científicas. Magdalena es una apasionada de la tutoría, la ciencia transparente y la claridad en la comunicación de la ciencia. Su gran interés es innovar en el tipo de publicaciones para llegar cada vez más a miles de personas. Bienvenida. Okay, wonderful. Let's make ourselves comfortable. This is obviously a Esto discussion claramente es session. una sesión de discusión Fascinating y topic. tenemos un tema muy interesante respecto de la genética que se enfoca específicamente en la salud y enfermedades y mirando también la medicina. Quisiera saber qué piensan ustedes cuando piensan en la genética. Quizás piensan en Brave New World, pero yo quisiera invitarles a pensar en la genética de una manera más amigable, más familiar, más diario. Si piensan en sus familiares, en sus padres, sus hermanos, hermanas, sus hijos, por qué son similares y por qué son diferentes de ustedes al mismo tiempo. Bueno, mientras piensan en estos, si piensan en esto, fundamentalmente están pensando en la genética. Hoy día vamos a hablar del puzzle genético y nuestros miembros del panel han dedicado su vida a tratar de solucionar este puzzle y el tema de este Congreso, el Congreso del Futuro, cuando pensamos en qué especie queremos ser, y ya hemos escuchado hablar a Neil respecto del enfoque de la especie que somos. Ahora, en el corazón de esta pregunta está la pregunta de la genética, y es importante considerar en qué medida la genética responde a esta pregunta y en qué medida no la responde. Por lo tanto, los miembros de paneles se van a presentar. Vamos a hablar de la base genética de la salud y las enfermedades. Vamos a hablar de cómo el código genético se ha modificado y a través de la vida y mediante la interacción con el ambiente, y cómo esto es importante en la salud y las enfermedades y cómo esto podría contribuir a la medicina como la practicamos hoy día y el futuro de la medicina, muy importantemente. Y también vamos a incluir los aspectos de la población, porque claramente nosotros no somos todos los mismos, todo el mundo es único, pero también tenemos historias únicas. Y de donde vienen las poblaciones que tienen un rol importante que jugar en el contexto de nuestra conversación. Por lo tanto, quisiera comenzar nuestra sesión presentando a la profesora Mayana Satz de hablarnos un poco de sus estudios. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes. Y yo quisiera hablar cómo la genética va a contribuir para una longevidad saludable. Si hablamos de las características humanas, algunas dependen solamente del ambiente, el idioma, por ejemplo. Otras dependen de la genética del grupo sanguíneos, por ejemplo, pero la mayoría de nuestras características dependen de la interacción entre los genes y el ambiente. El envejecimiento es 20% genética y 80% del ambiente, pero la pregunta grande es cómo podemos ser jóvenes a 100 años y después. Ella es Eugenia, que ya tiene 103 años, y la última vez que la vi
le dije, queremos encontrar nuestros genes protectores. Si los encuentran, ella me dijo, yo quiero participar en las ganancias. Bueno, ¿cómo podemos llegar ahí? Y yo voy a compartir algunas ideas sobre la terapia de genes, la reparación de órganos y la trasplantación, la medicina P4, lecciones de centenarios y si hay un límite a la longevidad. Ahora, si hablamos de la terapia de genes, si encontramos el gen protector, podemos pensar en suministrar este gen, introducir este gen y la función celular será rejuvenecida. O también pueden corregir o editar genes que son responsables para el envejecimiento rápido. Y tenemos una tecnología muy prometedora ahora que se llama CRISPR-Cas9 y primero comenzamos con células, después si funciona con ratones, vamos a comenzar con los humanos, todavía no con embriones. Y en cuanto a la transplantación de trasplante de órganos, si tenemos que reparar un órgano o tenemos que reemplazarlo. Si pensamos en la reconstrucción de los órganos, por ejemplo, si hay un hígado que no está funcionando como corresponde, se pueden sacar las células, todas las células, y hacer una especie de andamio. Y luego se puede recelularizar este andamio con las células del paciente, que se llaman las células iPS. Estas son células, se pueden sacar células de la piel, de la sangre de un paciente y se pueden reprogramar estas células que llamamos células IPS, y estas células en el laboratorio pueden ser diferenciadas en diferentes tipos de células. Por ejemplo, entonces imagínense que pueden reconstruir un hígado, se toma el andamio y en el laboratorio se puede hacer una nueva hepatociencia y se puede hacer nuevas células del hígado y se pueden reconstruir en el andamio estas células, y con este paciente no va a tener el rechazo porque estás usando las células del paciente mismo. Esto lo estamos haciendo ya en el laboratorio con hígados de ratas. Aquí a la izquierda pueden ver un hígado de ratas. Aquí sacamos todas las células, tenemos solamente el andamio y esto va a ser recelularizado con células derivadas humanas de IPS, y también lo pueden hacer con el andamio que he hecho en una impresora 3D. También estamos pensando en la trasplante de senotransplantación con genes de chanchos que se han editado para evitar el rechazo de órganos cuando son trasplantados en humanos. Esto ya ha sido exitoso cuando han trasplantado corazones de chanchos en babuinos. Y ahora hablemos del futuro, que es la medicina P4, predictivo, preventivo, personalizado y participativo. ¿Cómo podría ser predictivo? Basado en estudios a miles de personas en la población, podemos derivar lo que se llama los puntajes poligénicos, que pueden estimar su susceptibilidad a enfermedades en el futuro. Por ejemplo, pueden saber cuando eres joven si, por ejemplo, tienes un riesgo aumentado para diabetes, condiciones cardíacas, hipertensión, etcétera. Y también se pueden tomar medidas preventivas como, por ejemplo, comer sano, hacer ejercicio físico y también visitar el médico en forma regular. Luego también tenemos esta medicina personalizada o de precisión. Ahora, cuando se toma una droga o un medicamento y no sabe si va a tener un beneficio o no, o va a tener efectos adversos, ¿cómo va a hacer esto con la medicina personalizada o hecha a medida, terapia hecha a medida? Hay drogas que son prescritas según tu propia genoma y no vas a tener efectos adversos. Y medicina participativa, vas a ser parte de la decisión de qué hacer con tu salud. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos sacar de los centenarios? Hoy en día hay 500.000 de centenarios en el mundo. ¿Y cuáles son sus secretos? Una dieta específica, genes protectores, estilo de vida. ¿Qué nos dicen?
Primero que nada, mucho se habla de la dieta mediterránea, como ya saben, que son los nueces, aceite de oliva, frutas y vegetales. Otro enfoque es la restricción calórica, pero mi pregunta es ¿cuál es la gracia de vivir si no puedes comer? Luego hay un estudio muy interesante por Nir Barzilai que se enfoca en los centenarios. Entonces, él ha estudiado casi 500 centenarios y lo que él ha averiguado es que 60% de los hombres y 30% de las mujeres fumaron durante un largo periodo de sus vidas y casi 50% tenían sobrepeso y menos del 50% hacía ejercicio físico. Entonces, esto sugiere fuertemente que tienen variantes protectores genéticas. Y él mostró una entrevista con 4 hermanos que tienen más de 100 años, todos que tenían un variante asociado a altos niveles de LDL, que es el buen colesterol. Y esto podría haberlos quizás protegido contra la enfermedad Alzheimer. Y yo leí una entrevista que él tuvo con una de las hermanas que tenía 106 en ese momento y ella admitió a él que había fumado toda su vida. Y le preguntamos, ¿y tú, doctor, no dijo que no debía fumar? Sí, es cierto, mi doctor me dijo, pero lamentablemente 4 de los doctores que me dijeron ya murieron. Ahora, ¿cuáles son los secretos del su estilo de vida? Aquí tenemos Levi Montalcini, que ya tiene 103 años y ella ganó el premio Nobel de la medicina porque su secreto es la pasión por la ciencia. Aquí tenemos a Alice Sommer, 107, ella era pianista, sobrevivió el holocausto y su secreto es la pasión por la música, el amor por las personas y el optimismo. Ahora, y nuestros centenarios brasilianos también hablan de optimismo, gozar de la vida y el sentido de humor. Y finalmente hay un límite para la longevidad. Según un estudio reciente, el riesgo de la muerte podría bajar o nivelarse después de 105, que crea una planicie de la mortalidad. En ese punto, la posibilidad de que alguien se muere de un cumpleaños a otro son aproximadamente 50-50. Entonces, lo importante es llegar a tener los 105 años. Y luego hay otras personas que hablan del transhumanismo. Este es un libro que fue escrito por el doctor Laurent Alexandre, La mort de la mort, la muerte de la muerte. Y lo que él dice que el transhumanismo cree en la continuación y la aceleración de la evolución de la vida inteligente más allá de su forma actual humana y las limitaciones humanas mediante la ciencia y tecnología guiada por principios y valores que promueven la vida. Y se hablan de 4 tecnologías: nanotecnología, biología, informática y ciencia cognitiva. Y según Laurent Alexandre, el primer humano que va a vivir 100 años ya nació. Según Yuval Harari, muerte simplemente es un problema técnico. Ahora, mientras estamos investigando y aprender cómo vivir más y mejor, ¿cuáles son las recomendaciones? Ejercicio, alimentación saludable, muchas risa y pasión, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Eso fue muy interesante. Yo creo que tenemos mucho que seguir en nuestra conversación. Ahora le voy a pedir al profesor Moshe Schiff de hablarnos sobre su trabajo. La idea que DNA tiene todos los secretos de nuestras vidas ha sido desafiado por la simple pregunta que cada célula en nuestro cuerpo, si miran a este bebé, las manos, sus ojos, sus orejas, y tiene un corazón y un hígado, y cada célula en el cuerpo tiene exactamente la misma secuencia, y aún así hacen millones y millones y millones de cosas diferentes. Y esto levantó la idea que algo está ocurriendo más que solo la genética, lo que llamamos la epigenética. ¿Y cómo explicamos la epigenética? Si
miras usando un metáforo de computador, el ADN que heredamos de nuestros padres y madres es la línea de base, son los cables del sistema, y los secretos que heredamos es el sistema operador. Podría ser como Android, por ejemplo, pero la secuencia del sistema operativo no hace nada. Han tratado de usar un teléfono que es solamente un sistema operativo, se debe escribir aplicaciones sobre el sistema operativo. ¿Y qué pasa cuando se desarrolla un bebé? La marca epigenética pasan por el ADN usando el sistema operativo, escribiendo aplicaciones. Y estas aplicaciones hacen que nosotros podamos hacer todas estas tareas diferentes que nuestro cuerpo debe efectuar en nuestra vida. Y realmente el uso principal en idioma que es muy similar al idioma que usan los codificadores en los computadores. Usan los codificadores 0, 1. Entonces los genes son marcados de alguna manera, que algunas cosas están prendidos, apagados, otras apagado, prendido, y de esta manera crean redes de software que hacen que el ADN funcione como un corazón y otro ADN funcione como un pulmón. Pero la siguiente pregunta, esto está bien, bueno, entonces somos nacidos con todos esos computadores y si son perfectos y el software está muy bien escrito, deberíamos vivir por siempre, nunca nos enfermaríamos. Pero lo que hemos aprendido es que no solamente el proceso natural del desarrollo embriónico en el útero de una madre que escribe en la aplicación, también experiencia y exposiciones, también están escribiendo aplicaciones en nuestro ADN. Entonces hace una gran diferencia donde este bebé se desarrolla. Entonces no solamente el ADN que recibió de los padres, pero también cómo la mamá interactúa con el bebé hace una gran diferencia en sobre el niño se desarrollará, porque la madre está escribiendo aplicaciones en la ADN de su hijo o hija. Y esto ocurre en un diferente ambiente. Podría ser un ambiente rico, saludable, o un ambiente pobre, y todas estas cosas también escriben aplicaciones en el ADN. Y en realidad están escribiendo buenas aplicaciones porque están preparando al niño para vivir en un mundo donde la madre está escribiendo mensajes al hijo. Este es el mundo. Por ejemplo, si hay mucha alimentación en el mundo, puedes mejor quemar todas las calorías de lo que comes, pero si naces en una población y no sabes cuándo vas a recibir la segunda cena del día, la segunda alimentación del día, vas a protegerte contra eso. Entonces, ¿qué ocurre con las enfermedades? Lo que hemos aprendido es que sí, a veces los cambios genéticos pueden causar enfermedades, pero en la mayoría de los casos son los cambios epigenéticos, los cambios en la aplicación que escribimos en nuestra célula de hígado tiene una aplicación que hace el cáncer. Entonces, esta célula ya no va a ser una célula de un río calmado, va a ser una célula de cáncer. Y esto nos da nuevas ideas de cómo detectar enfermedades y cómo tratar enfermedades y cómo prevenir enfermedades. Si la experiencia lo está escribiendo en el ADN, quizás la experiencia también lo puede sacar del ADN. Y si la experiencia está escribiendo algo en el ADN, podemos quizás prevenir que la experiencia que está escribiendo la experiencia de la enfermedad en el ADN. Entonces, las implicaciones son amplias. Diagnóstica, usamos marcadores epigenéticos para el diagnóstico temprano de enfermedades. Pueden tener exactamente el mismo ADN, pero hiciste algo con la vida que otra persona no hizo y ahora estás desarrollando cáncer y la otra persona no lo hizo. Pero podemos detectarlo en forma temprana midiendo los cambios ADN. También lo podemos usar para las terapias, porque lo bueno de escribir las aplicaciones, eso puede eliminar una aplicación, y hay dibujos que pueden hacer esto. Entonces, quizás hay drogas que pueden hacer esto. Entonces, podemos quizás usar estas drogas. Sí, obviamente la prevención, porque si entendemos cómo estas aplicaciones que causan las enfermedades son escritas, podemos crear ambientes que
previenen esto. Y, por supuesto, lo que creamos, lo que aprendemos es la infinidad de la información médica y no vamos a ser capaces de entenderlo sin la participación de las personas. Cada uno de ustedes está haciendo experimentos todo el tiempo y cada uno de ustedes está haciendo experimentos diferentes todo el tiempo. Y algunos de esos experimentos funcionan y otros de esos experimentos fracasan, pero no sabemos, no tenemos idea, porque clásicamente lo que hacemos, pruebas clínicos, ponemos personas en una sala, ustedes son el grupo de control, ustedes son el tratamiento, pero ¿por qué lo hacemos? Porque hay billones de personas que hacen experimentos. Si podemos usar la tecnología para aprender lo que están haciendo y analizar las consecuencias de lo que estamos haciendo, podemos crear un mundo nuevo, mucha no de medicina, sino de salud, de gestión de nuestro bienestar. Muchas gracias. Gracias. Y nuestra presentación final va a ser de doctora Florencia Tevi. Por favor. Gracias a todos. Thank you, everyone. Thank you for the invitation. Estar aquí. For being here. La presentación. Okay. No, eso no. Eso. Y gracias a todos los chicos que están trabajando también en esta iniciativa de Congreso a Futuro, que tanto nos están cuidando. Yo lo que les quiero presentar hoy es una iniciativa que estamos impulsando conjuntamente con otros investigadores, el doctor Martín Montesinos, el doctor Miguel Allende, que se llama Plan Nacional de Genómica para el Desarrollo Sostenible y el Cumplimiento de la Agenda 2030. Y nuestra idea, a partir de esto, es utilizar esta herramienta llamada genómica como herramienta para el desarrollo sostenible y para empoderar a la población de Chile de su patrimonio genético. La genética estudia un gen a la vez, mientras que la genómica estudia la dotación genética completa de un individuo. Entonces, así podemos estudiar poblaciones de individuos. Estos son los objetivos del desarrollo sostenible y nosotros creemos que la genómica puede ser una herramienta transversal para alcanzar muchos de estos objetivos. De hecho, no lo decimos nosotros, pero hoy la genómica es una de las bases de la bioeconomía para el desarrollo. Y si ustedes se fijan, ya hay proyecciones de que, así como algunos empleos van a desaparecer en el mundo, otros se van a crear. El gobierno de Inglaterra proyecta la generación de 18.000 nuevos empleos a partir de la terapia génica, por ejemplo. Se estima que el mercado de la edición genética va a duplicarse de 6.000 millones de dólares que tiene hoy en día. Y ya hay 2.700 ensayos de terapias génicas que no vienen de grandes farmacéuticas, sino que vienen de pequeñas y medianas empresas. La genómica además genera empleos que crecen en el mundo, como por ejemplo lo que se llama el data scientist, la persona que analiza grandes datos, grandes cantidades masivas de datos, o el consejero genético. Son nuevas carreras, nuevos empleos que va a haber en el mundo. Por eso nosotros proponemos un programa público dotado de un presupuesto con este fin. Y este programa sirva sobre 3 pilares. Uno que sea medicina y salud, agricultura y biodiversidad, porque son los 3 puntos donde Chile tiene una posibilidad de marcar una diferencia. Y muchos países en Latinoamérica también. Uno de los desafíos de este programa va a ser coordinar el trabajo en red a lo largo de Chile de muchos científicos, porque hoy tenemos muchas iniciativas, pero con recursos insuficientes y que no están coordinadas. Lo que pretendemos es coordinarlas. Si miramos el caso, por ejemplo, de la medicina de precisión, que se estuvo hablando recién, la primera iniciativa fue la del expresidente Obama, y nosotros también en Chile tenemos una población que está envejeciendo. Los costos de salud están aumentando porque cada vez hay más métodos para el diagnóstico. Este diagnóstico se puede hacer con mayor certeza, pero sin embargo todavía seguimos, como dijo la doctora Sachs, todavía seguimos teniendo protocolos de terapia para todos. Un protocolo para todos. No importa si esa persona
viene de Atacama o está en Nueva York o está en Santiago. Entonces, para eso necesitamos también conocer cuál es el genoma de referencia de poblaciones locales. Y uno de los desafíos es cómo vamos a dividir el genoma de esas poblaciones, qué vamos a definir como local. En el mundo, muchos países ya están iniciando el genoma de referencia de su país al completo, pero son pequeños países, tal vez con, bueno, el de Mayana no, es un gran país, pero tenemos países que no tienen la extensión que tiene Chile y que no tienen la diversidad ambiental que tiene Chile. Y por eso esto se presenta como un desafío. Pero como dijo el Dr. Schiff, también se presenta como una oportunidad para poner énfasis en la medicina preventiva, en la nutrigenómica, para dar una mejor calidad de vida a las personas. Chile puede ser un modelo de desarrollo para la medicina de precisión debido a su historia y a su geografía. Y como verán, las cifras de inversión no son significativas cuando uno cuenta el PIB del país. Sí, para nosotros sí, pero bueno. Actualmente ya se está trabajando en blockchain y con data wallets, que son distintas tecnologías que sirven para proteger los datos, para que podamos conocer la variabilidad individual, la variabilidad genética individual de cada persona o de subpoblaciones geográficas ya al interno de Chile. Y que esto pueda ser utilizado, por ejemplo, por el Ministerio de Salud para generar políticas públicas y mejorar la calidad de vida. Además, bueno, ya dijimos, necesitamos podemos ser un laboratorio natural para analizar las variaciones epigenéticas de nuestras diferentes poblaciones de acuerdo a los diferentes ambientes que se presentan en Chile. Y todo esto proyectarlo hacia una salud mejor para este país. Gracias. Thank you very much to all of you for A very todos interesting ustedes por sus interesantes presentaciones. Pasamos de genetic basis of cosas muy some genéticas, aspects of disease, algunos aspectos de enfermedad, pero de salud más que nada. talked about Hablamos de epigenética, el hecho de que everything is encoded in our no gene- todo in our genome, está in codificado en nuestro genoma en cuanto a the final outcome, el outcome how, final our health o de cómo and disease nuestra plays out, salud how it can y be enfermedades closed out. And we talked se lleva about adelante y hablamos how all of sobre this cómo todo esto fits in the calza context en el of contexto populations, de poblaciones differences. y nuestras diferencias. So I wanted Así to que me invite gustaría you all to, invitarles a discuss first discutir the context primero of health. el Let's contexto look de at salud first before we go to antes de entrar a enfermedad y precision medicine. medicina de On the one precisión. hand, Por un we lado, had about tenemos centenarians centenarios que no necesariamente llevan vidas saludables. Escuchamos de Mayana acerca de estos individuos que fumaban como chimenean por muchos años, pero vivían de forma muy saludable por muchos años. Y queremos decirles también que ustedes todos debieran hacer ejercicio, porque eso les va a ayudar a llevar a esa edad maravillosa de 105 años. Pero lo que es interesante, y por otro lado, escuchamos de gente que tiene aspectos comunes de dietas, como también genética, y que eso trae la charla de Mosred. ¿Cómo nosotros podemos ser arquitectos de esas apps, como usted explicó? Y esto calza muy bien con el tema de Florencia, y eso es como somos todos distintos, tenemos distintas historias, y como eso juega un rol y la importancia de tener información genómica de distintas poblaciones. ¿Qué le gustaría comenzar a contar? ¿Dónde este equilibrio entre genética y otros factores entra cuando pensamos en nuestra propia salud? En longevidad, pero salud en la tercera edad. En este estudio que mostré sobre longevidad, usan como la genética era la parte más importante para este grupo centenario, para la mayoría de nosotros, y esto incluye no fumadores. El ambiente es muy importante, el estilo de vida. Lo que sabemos es que
La población mundial está envejeciendo. Estamos viviendo más. Y ahora el desafío es que queremos vivir de forma saludable. Eso es lo importante. Así que todos estos estudios de tratar de averiguar cómo podemos lograr no solo larga vida, pero una vida saludable mientras uno envejece. Y epigenética, sabemos, tiene un rol muy importante. Lo que estudiamos enfermedades en pacientes que tienen las mismas mutaciones, algo que está en las mismas familias, y pueden tener distintos trastornos. Uno puede estar efectos severos, otros más leves, incluso gente asintomática. Así que queremos entender ahora qué está pasando con la gente que están protegidas, porque esto va a abrir nuevos caminos para nuevos tratamientos. Si te gustaría agregar algo más, creo que una de las cosas importantes que aprendemos hoy es que sabemos muy poco. Así que creemos que hacer ejercicio está bien, pero eso se basa en pocos datos. O que comer alimentos grasos es malo, porque los humanos son criaturas polivariables, hacen distintas cosas y estas cosas interactúan de forma distinta. Así que estos tipos de 105 años pueden estar haciendo otras cosas que interactúan con su fumar, que en vez de matarlos, los ayuda a ser más sanos. Así que esta idea de que la vida humana es tan compleja y entender y desenmarañar esa complejidad es esencial para mejorar nuestra salud, en vez de llegar a soluciones muy simplistas, como que tienes que correr todos los días y después tienes que ir a operarte la rodilla porque corriste mucho. Es una forma simplista de verlo. Y creo que la tecnología y machine learning, inteligencia artificial, la capacidad de... Todos tenemos relojes, ¿cierto? Ahora que recolectan millones de datos sobre nosotros. Van a crear una forma nueva de ver de por qué nosotros lo estamos haciendo bien y por qué otros no. Y a partir de aprender de nuestros amigos, vamos a poder mejorar nuestras propias vidas, porque vamos a tener un entendimiento más profundo de qué realmente crea salud. Y ¿qué crees cuando tú hablaste de tu proyecto que están tratando de iniciar aquí? Lo pusiste en un contexto de medicina de precisión, pero por supuesto podemos hablar de esto en el contexto de salud de precisión, de tal manera como escuchamos antes, de por qué es que una persona debiera estar haciendo más de esto y menos de esto, o si quieren, la prescripción para una vida saludable va a ser distinto entre personas. ¿Sientes o imaginas que la iniciativa que hablaste debiera ser utilizada no solo cuando el paciente va al doctor con una enfermedad ya, pero también desde al nacer, recomendaciones para el estilo de vida que el individuo debiera llevar? Es el tema central que hemos pensado, es comenzar con individuos saludables primero. Ese plan es comenzar a trabajar con individuos saludables y en subpoblaciones, en distintos ambientes. La idea es básicamente a una medicina preventiva y nutrigenómica. Y lo digo primero, lo que sabemos de que la vida, los años de vida y los años de vida saludable son distintos. Uno te hace vivir más años, pero el otro te hace vivir más años saludables. Y uno puede ser... La duración de la vida puede ser dado por una variante genética por un lado, pero la vida saludable es más complejo, más interacción con el ambiente. Y al estudiar poblaciones pequeñas en ambientes locales, es muy importante para diseñar buenas medicinas preventivas, porque no va a ser lo mismo en un lugar donde hay mucha contaminación, por ejemplo, que un lugar que tiene aire limpio. Y eso es algo que comenzamos a ver en Chile aquí también, que hay lugares
tienen alta contaminación y el índice de enfermedades están subiendo en comparación con otros lugares. Así que poblaciones locales creo son importantes en este sentido. Nuestra discusión pasa de, como acabo de acuñar este término, salud de precisión, pero lleva pasando a medicina de precisión. De alguna forma es un continuo, pero hablemos entonces de los distintos tipos de enfermedades o condiciones que tienen una base genética. Lo que estoy pensando es que algunas de las condiciones van a tener más base genética más compleja, por ejemplo, condiciones cardiovasculares, y otros son más definidos precisamente por genética, por ejemplo, fibrosis quística. ¿Puedes comentar entonces, o si les gustaría comentar, sobre el grado a que nuestro conocimiento de genética puede informar diagnósticos y tratamientos adecuados de este tipo de enfermedades? Creo que es importante entender dónde está el potencial y dónde están las limitaciones. Acerca de enfermedades con base genética, sabemos al menos 7.000 enfermedades que tienen mutaciones y algunos podemos estudiar 7.000 genes al mismo tiempo, pero una vez se encuentra la mutación, pero el curso clínico puede ser variable para personas con la misma mutación. Y quiero reforzar la importancia de estudiar población específica, como usted mencionó, porque hemos terminado un estudio en Brasil donde estudiamos los genomas de 1.300 personas de sobre la edad de 60 y vimos 7 millones de variaciones que nos fueron reportados anteriormente. Y esto hace una gran diferencia. Por ejemplo, buscando genes que son sabidos de estar asociados con cáncer hereditario. Y tuvimos 9 personas que tenían genes que tenían esta mutación y solo 2 de ellos con cáncer. Tuvimos una señora de 93 años, tenía una mutación que es responsable para un tipo de cáncer de mama y nunca desarrolló cáncer. Así que creo que mientras más estudiamos, más complejos se vuelven las cosas. Como usted dijo, no es una respuesta simple y es muy complejo. La buena noticia de la gente joven van a tener muchos años más para estudiar y averiguar nuevas cosas. Pero creo que estamos aprendiendo mucho con estas nuevas tecnologías y hemos hecho mucho progreso. Para seguir ese comentario acerca de descubrir nuevas variaciones genéticas en el genoma de distintos individuos y distintas poblaciones, quiero pasar a hablar de diagnóstico, específicamente hablar de biomarcadores. Solo para explicar un poco de biomarcadores, todos pueden tomar turnos y hablarlos de sus perspectivas. ¿Cuáles son sus sensaciones? La razón de por qué lo traigo a discusión es porque cuando hablamos sobre variación genética, críticamente en el contexto de enfermedad, queremos entender cuáles de esas variaciones son patogénicas que pueden causar la enfermedad, cuáles de esas variaciones tienen una predisposición hacia la enfermedad y cuáles de esas variaciones te hacen más o menos probable de responder a cierto tipo de tratamientos que pueden ser entregados para esa enfermedad. Y ya que tenemos distintos no conocidos, ¿cómo diagnosticamos entonces individuos con marcadores genéticos, pero también otros biomarcadores que estamos desarrollando? Quiero hacer un comentario sobre un comentario anterior y después pasar a esto. Creo que en medicina de precisión
es un poco malentendido, porque tiene la idea de que tiene esta mutación que si lo encuentran a esta persona van a saber cómo tratar a esa persona. Y eso no es cierto. Somos criaturas polivariantes y por lo tanto debemos buscar medicina de precisión, pero una mezcla polivariante que tiene nuestras vidas y su asociación con la salud. Y creo que eso va a ser posible con nuevas tecnologías computacionales. Biomarcadores no son importantes, no porque te dicen que tienes posibilidad de tener una enfermedad. Eso no es muy informativo. Biomarcadores te dicen que tienes una enfermedad y tienes que hacer algo al respecto. Por ejemplo, ahora hay biomarcadores para cáncer que pueden decirte que tienes una enfermedad con una significancia de especificidad de 90%. Eso es importante porque ahí pueden ir a tu doctor y decirle que te saque el cáncer. Creo que el cáncer puede ser como sacarse una muela si lo encuentran tempranamente. Incluso si tienes una mutación que tiene 30% de tener cáncer, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a suicidar? ¿Qué vas a hacer? Pero creo que si periódicamente te pruebas, te testeas con buenos biomarcadores que se están desarrollando para predecir o detectar cáncer, estamos haciendo un poco este trabajo ya. Y yo veo la administración de la salud como la administración de esos indicadores que te dicen que tienen un problema que tienes que abordar, no que puedas tener un problema en 50 años más. Y la respuesta es, primero, no creo en la medicina de precisión, creo en medicina polivariante, medicina que implica ver todos los parámetros. Y segundo, biomarcadores que te indican que realmente tienes la enfermedad son mucho más importantes que biomarcadores que te dicen que tienes riesgo a tener una cierta enfermedad. Tengo dos preguntas, no sé si tú tenías un comentario. Solo para comentar, es verdad que para cáncer, pero si pienso, por ejemplo, de cáncer de mama, que sabes un poco más, si sabes que tienen cierta variación de ella, puedes comenzar mamografías antes. La mayoría de los países comienzan mamografías a los 40 años. Después, quizás puedes comenzar a los 25 y impedir un cáncer temprano. Creo que también necesitamos ver distintas enfermedades que sabemos más de ellos o menos. Pero la verdad es que todos los humanos tienen alto riesgo de tener cáncer. Todos debiéramos testearnos. No solo gente que tiene ciertos genes. 40% de las personas desarrollan cáncer. Eso es alto riesgo. Sin saber genética, te puedo decir que tienes alta probabilidad y yo mismo también de desarrollar cáncer. Lo que es importante es no saber que yo puedo tener más alto riesgo, pero todos tenemos que cuidarnos del cáncer. Ni uno de nosotros no tiene baja probabilidad de desarrollar cáncer. En ese sentido, estudiar poblaciones locales va a ser muy útil para estudiar condiciones multifactoriales, ¿cierto? Y como comentario, mientras más vivimos, más probabilidad tenemos de desarrollar cáncer o otras enfermedades, ¿cierto? Así que el screening, el tamizaje es muy importante. Y como dije, tengo dos preguntas. Comenzaré que tiene que ver con el screening o tamizaje. Creo que es justo decir, y lo articulaste bien, pero en general todos entendemos la importancia de screening, detección temprana. Ha sido muy bien demostrado en cáncer, pero también, por supuesto, en otras enfermedades progresivas. Screening a nivel poblacional es caro. Caro en términos financieros, pero también logísticamente puede ser difícil. ¿Ustedes podrían comentar sobre de su propia experiencia, de tu propio conocimiento, de los países de donde ustedes vienen o a partir de otros ejemplos de algunas historias de éxito o dificultades en implementar tamizaje? En Brasil hay tamizaje para trastornos tratables, pero también hay una discusión sobre tamizaje para condiciones que no son tratables. Por ejemplo, algunas enfermedades, el trastorno de Huntington, que si tienes la mutación lo vas a obtener, pero no sabes cuándo. Lo puedes tener a una edad más tardía. Así que estamos en contra del tamizaje de mutaciones para trastornos que no son tratables
Porque si haces en un niño, por ejemplo, están quitándole a ese niño la oportunidad de decidir cuándo quiere ser testeado por la enfermedad. Pero hay otro tema que está apareciendo ahora, por lo menos en Brasil, en medicina, que son tan caros que no son costeables para la mayoría de la población. Un ejemplo, tenemos atrofia espinal, que es un desorden, un trastorno. Los niños que nacen con esto no pasan los 2 años. Hay medicamentos, nuevas terapias, pero los costos son imposibles. Cuesta como $1 millón para tratar un niño por muchos años. Es otro tema ético que es muy importante. Si hacen tamizaje o hacen screening, tienen que ofrecer algo en cambio o a la familia. De lo contrario, no veo ningún sentido. Sí, diste ahí en el clavo. Uno de los problemas de la medicina moderna es que estamos creando soluciones tan caras y costosas que solo gente rica vivirá más. Creo que es innecesario y creo que la tecnología puede ser lo más barato. Una de las cosas que estoy trabajando en ahora es desarrollamos, por ejemplo, una prueba de envejecimiento que nos cuesta alrededor de $3 o $4, no la cantidad de dinero que la gente está cobrando por estas pruebas. Y queremos trabajar con gente. Hay buena ciencia que sugiere que la velocidad de envejecimiento es un buen indicador de qué tan saludable o qué tan enfermo vas a ser. Desarrollamos también pruebas de detección de cáncer de hígado que están en el rango, va a costar menos de $100 por persona. Y eso es una cosa, reducir costos utilizando tecnología. Lo segundo es utilizar tecnología para hablar a la gente. Nuestra idea es la idea amazónica de Amazon de medicina. La persona descarga una app, maneja su salud, nos envía sus muestras por correo. No necesita un doctor o una enfermera que te tome una muestra. Se lo pueden llevar a nivel de saliva, reducen los costos. Yo creo que es hacia donde queremos ir. Y las aseguradoras están asustados con todos los nuevos descubrimientos de medicina, porque cada nuevo descubrimiento entrega una solución para pocas personas y cuesta mucha plata, que pone mucha carga sobre la aseguradora, que puedan colapsar. Los seguros médicos, porque no van a poder proveer estos servicios. Pero si podemos hacer que las personas hagan su screening, que utilicen tecnología y formas modernas para enviar muestras, analizar las muestras después, esto es hacia dónde va el manejo de salud. Y con eso se necesita menos medicina. Es una imagen muy potente del futuro. Me recuerda a un libro que creo que se escribió 5 o 7 años atrás por un cardiólogo llamado Eric Topol, que es un gran exponente de medicina digital. Y el título de su libro era El paciente te va a ver ahora, que es una pequeña broma sobre la frase típica que uno escucha en las consultas, que ahora el doctor te va a ver ahora. Que da una imagen también del futuro de medicina y que es uno que está muy centrado en el paciente, con los médicos, pero también investigadores. El paciente van a ser los investigadores y tecnología nos va a permitir analizar la investigación en tiempo real y de forma automática, sin tener que pagar por tarifas muy costosas. Tenemos que pensar en el mundo. Cuando nosotros vamos a universidades prestigiosas, nosotros pensamos en hacer investigaciones muy costosas y no vemos a las billones de personas que existen. Y tenemos que pensar de forma distinta. La tecnología nos dio la forma de hacerlo. Ellos tomaron un computador de un punto muy costoso para que
hasta un recolector de basura en Bangladesh podría tener uno. Y esta es la revolución de la medicina, de tomar la ciencia y hacerlo disponible para billones de personas. Sí, es cierto. Entonces, por si ustedes piensan que no tienen que hacer ningún trabajo aquí, ustedes van a tener que hacer investigación para que ustedes puedan mantenerse saludables. Y esto, ustedes van a hacer la investigación recolectando los datos. Yo estoy moviendo mi brazo. Yo tengo aquí yo estoy enviando todos estos datos valiosos sobre qué tal activa soy o no, que sería quizá el caso, cuál es mi pulsación, cuál es mi ritmo cardíaco. Estoy enviando estos datos a una empresa privada. En realidad deberíamos estar recolectando estos datos y abrirlo para que se pueda hacer una investigación abierta, para que sea beneficioso para todos nosotros. Florencia, quizás quisieras agregar algo. Sí, mirándolo de este punto de vista, es así pensamos en esta iniciativa de un plan de genoma coordinado del Ministerio de Ciencia, esperamos, pero la idea es de recolectar todos los datos para que puedan ser usados para crear políticas públicas, porque si no, todo el mundo puede ir y hacer pruebas y tener una secuencia de genomas por una empresa privada, pero esto quizás no puede crear quizás la prevención de enfermedades y además aquí en Latinoamérica también tenemos un tema que aún tenemos muchas personas que vivan en pobreza o en situaciones biológicas complicadas. Entonces, también hay problemas socioeconómicos en ese sentido. Por lo tanto, es más importante incluso aquí comenzar con este tipo de iniciativas coordinadas para el futuro de la salud en esta región. Entonces, es muy interesante. Quizás podían acordarse que yo iba a tener 12 preguntas sobre uno de estos temas, pero sin saberlo, Miana ya comenzó a responder mi segunda pregunta y esa se refería al valor del screening y el diagnóstico, condiciones, enfermedades para las que no tenemos una cura o cualquier forma de tratamiento para ayudar, para mejorar la condición. Entonces, tú ya aclaraste tu posición, sentiste que no era sólido éticamente de hacer esto. Yo me pregunto que si quizás los otros miembros del panel pueden contribuir a algo que sí deberíamos diagnosticar enfermedades independientes de la etapa de vida, si sea para los nuevos nacidos o para los adultos, deberíamos diagnosticar enfermedades para las que en este momento, por lo menos, no podemos hacer nada. Bueno, tenemos que diferenciar entre dos situaciones. Una es cuando ya tienes la enfermedad y quieres saber por qué la tienes. Y la prueba genética sirve, y yo he visto patrones en los niños que han tenido trastornos genéticos y estaban tratando de averiguar, incluso pagaron las secuencias y se encontraron nuevas mutaciones. Entonces yo entiendo la razón saber por qué estoy enfermo, por qué me ocurrió a mí. La segunda es que si ahora tienes 5 años y decimos tú vas a tener Parkinson cuando tengas 65, realmente necesitas saberlo ya 60 años antes, si no hay información. Y yo creo que la respuesta es depende. Algunas personas quisieran saber, otras personas se van a pensar, pues si lo hubiera sabido, habría hecho algo. Entonces yo no sé, creo que hay una enfermedad no predecible y yo sé que hay enfermedades que no podemos tratar ahora, pero quizás podemos tratarlas el día de mañana. Pero yo creo que agregarse, sí, tengo un alto riesgo de tener cáncer o Parkinson o con todas las otras cosas que estoy haciendo, yo no creo que haya una enfermedad que es 100% operante, no, nada es 100%, 99%, pero entonces conocer esta información está fuera del patrón, o define el patrón que la vida es complicada, y si conocemos este gen en el contexto de todas las otras cosas que sabemos, quizás podría ser, se puede completar. Bueno, aquí estamos creando los fundamentos éticos y legales de empezar a probar
hacer pruebas con la genética antes de que llegue la enfermedad. Cuando tienes un niño en Chile, se le hacen pruebas bioquímicas, los análisis comunes para algunas enfermedades que son más prevalentes en la población, pero esto claramente no es suficiente. Yo estoy de acuerdo, el derecho de la persona que si va a tener Parkinson o no, pero por otro lado, puedes tener los datos. Puede recibir los datos del gobierno. He hablado con ingenieros que están trabajando en tecnologías de cadena de sangre y puedes tener los datos, pero la persona quizás no tiene por qué saber que va a tener Parkinson, pero sí el gobierno puede tener los datos y comenzar a mirar y hacer investigación para tratar esta enfermedad, curar la enfermedad o incluso preguntar a la persona si puede participar en una prueba para esto o en un ensayo, quizás para ver si hay una oportunidad. La persona podría saber sobre el tema. Sí. Entonces, en realidad estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero no puedo dejarlos ir sin preguntarles una pregunta que yo creo que es muy importante en este momento. Entonces, muchos de ustedes, estoy seguro, han escuchado hablar, han escuchado la noticia del rincón opuesto del mundo. Antes del final del año recibimos noticias respecto de la ingeniería genética de bebés gemelos que nacieron en China, que fueron diseñados para que fueran resistentes contra la infección contra VIH y fueron los primeros bebés genéticamente diseñados y el anuncio causó grandes olas de crítica en el mundo entero y por eso quisiera que cada uno de ustedes brevemente comentara o compartiera sus visiones con nosotros respecto del uso de la ingeniería genética en el contexto de, por ejemplo, terapia celular de genes y en el contexto en que fue usado al final del año pasado. Yo creo que es una distinción importante que se debe hacer y quizás sería maravilloso que ustedes dieran su visión. Pues quizás podemos comenzar con Florencia porque siempre llega hasta el final. Bueno, sí, yo creo que realmente todo lo hicieron mal de cualquier ángulo posible. Su investigación, yo leí el transcripto de su investigación, yo creo que hizo muchos errores técnicos, aparte de los temas éticos, porque quisiera tratar una enfermedad que no existe y puede ser prevenida de otras maneras. Este es un tema grande, si lo puedes prevenir de otra manera, ¿por qué intervenir de esta manera en un niño? Pero por otro lado, comencé a pensar que ahora se pueden secuenciar en los niños a la semana 9 de gestación. Se puede hacer pruebas con el genoma y se puede obtener la secuencia genética. Entonces, ¿quién va a decidir si hacer la prueba o no hacer la prueba o hacer la secuencia de la genoma o no? Y eso es una controversia que tenemos que empezar a tratar, porque va a ser la mamá o el papá o la pareja o será el doctor que va a sugerir que se haga la secuencia de genoma. Y lo que ocurre después de que nazca el feto y va a la universidad y quiere tener un seguro de salud, por ejemplo. Y yo creo que es algo que tenemos que poner en una perspectiva a largo plazo. Pero creo que a quién pertenece la información genética es algo que tienen que conversar todos nuestros científicos. Tenemos que crear discusiones éticas y tener antecedentes legales para esto, para que esto no ocurra nuevamente como de la manera que ocurrió, porque va a ocurrir. No se acordó que después del primer horror de la comunidad científica, las universidades ya le dieron la luz verde a la edición de genoma y otros mitocondrios. Entonces, sí, finalmente no van a implantar estos
con fertilización, pero esto va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos esta cosa que pasa por la comunidad científica, este elefante que pasa por la comunidad científica, y lo tenemos que compartir con el público que va a ser el primero en ser afectado. Entonces, el mensaje importante es que tenemos una responsabilidad colectiva de pensar en la ética de este tipo de emprendimiento, ¿cierto? Sí, creo que hay otro tema aquí que significa quién tiene el dominio sobre esa decisión. ¿Lo debería ser el gobierno? ¿Quién es el gobierno de decir esto? Si los padres quieren reparar los genes de sus niños, ellos tienen el derecho de decidir esto. Y yo siempre le tengo terror a las regulaciones de los gobiernos porque generalmente lo hacen mal, y yo prefiero que las personas regulen solo, y yo creo que lo más importante es la honestidad. Sí, efectivamente, ese científico le dio a los padres las posibilidades honestas de lo que está haciendo, y dice que CRISPR quizás no es perfecto, hay otras mutaciones, podemos crear cáncer. Si les cuentas a los padres todo esto y todavía lo quieren hacer, viene la siguiente pregunta. ¿Tienen los padres el dominio o la potestad sobre sus hijos? Porque tenemos, ¿dónde van a nacer? ¿Cómo van a nacer? ¿Cómo van a nacer? Entonces, ¿por qué no esto? Entonces, yo creo que el mundo está moviéndose en la ciencia, la forma en que está haciendo la información y la región. La ciencia no es decidido en una iglesia católica con el Papa que decide qué es bueno, qué es malo, y porque todo el mundo podría comprar una Biblia y leerla. En ese momento pierdes control. Nosotros perdimos control sobre todo esto. Entonces, estos científicos dicen que están en reuniones muy prestigiosas y dicen que es ético y lo que dicen las personas que tienen que hacer y no. Y eso ya pasó. Las personas van a tomar dominio sobre su propia vida, y la única responsabilidad es decir la verdad a las personas. Y aquí es donde tengo miedo, porque yo no estoy seguro que este científico chino le dio a los padres la respuesta completa, o quizás les dio una imagen muy rosada de lo que iba a pasar. Y yo prefiero que los padres regulen y no el gobierno chino, porque conozco el gobierno chino muy bien. Sí, es fascinante. Entonces, el mensaje importante es que el poder que viene de la información, entonces para ser correctamente informados, recibes poder para tomar decisiones. Sí, estoy de acuerdo. Mayana, sí, deberían decidir los padres, pero en el caso de los chinos, yo creo que el tema principal era el riesgo biológico. No estamos listos para hacer esto porque no conocemos el riesgo fuera de meta de dañar otros genes. Pero cuando podamos controlar esto, se debe pensar en trastornos que no son tratables, por ejemplo, distrofía muscular. ¿Qué ocurre cuando una pareja tiene el riesgo de tener un niño con distrofía muscular y quiere tener una quinosis preimplantada? Estás descartando que no tengan la mutación. Entonces, ¿no sería mejor en vez de descartar corregir el gen? Yo creo que eso sería maravilloso, pero yo defiendo que todavía tenemos que hacer mucha investigación en los embriones, no en implantación, solamente en laboratorio, antes de ofrecerlo esto a los padres. Y yo estoy de acuerdo que los padres, la decisión la tienen que tomar los padres, no el gobierno, porque ellos son los que tienen que después lidiar y manejar al niño. Pero padres que tienen un alfabetismo en genética que pueden entender. Esa es mi preocupación. Sí, pero los padres toman muchas decisiones para los niños, y si les dan una licencia para que una persona sea padre, bueno, muchos de nosotros no deberían ser padres y tomamos mucho riesgo con nuestros padres. Sí, eso es como el ser humano y la humanidad
se evoluciona y normalmente usan la mejor de su conocimiento y claramente tenemos el rol de educar a los padres, pero no podemos educarlos por completo, a la perfección. Sí, pero por lo menos los fundamentos para tomar la decisión. Sí, tenemos que ayudarles y el doctor tiene que darles la verdad, decirles la verdad. Sí, yo creo que una de las cosas que claramente ha surgido acá, que las decisiones informadas en forma correcta deben ser tomadas por no solamente por gobiernos y científicos, sino por los individuales al que pertenece el cierto tema en el contexto. Sí, vamos a terminar aquí, pero hay dos mensajes principales. Definitivamente el hecho que el rompecabezas genético es complejo y claramente no determinista. Hablamos de tantos diferentes aspectos que van en conjunto con la genética para soportar y apoyar nuestra salud y que pueden cambiar el curso de una enfermedad, pero también hablamos muy importantemente sobre su rol, el rol de una sociedad completa, no solamente en la toma de decisiones, sino también en ayudar a los investigadores a tener progreso en el entender la ciencia y en el sentido de ayudarles a que puedan vivir una vida saludable y larga. Entonces quiero agradecer a Mariana Sanz, Moshe Schiff y Florencia Tevi por esta conversación. Muchas gracias.